Este es un audio explicando la palabra de Dios. Abrimos la Biblia y comenzamos a exponer los diferentes temas, pasajes o versículos que hay en las Santas Escrituras, para un mayor entendimiento profundo con el fin de aportar a la edificación del alma. Bienvenidos a este podcast llamado Reino de Dios. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de un cuidado especial. Nosotros a veces tenemos personas de mucho valor o tenemos objetos de mucho valor. Y cuando nos importa bastante, nos importa tanto, hay un cuidado que tienen que tener. Vamos a poner el ejemplo de los pastores y sus ovejas. La Biblia menciona que hay dos tipos de pastores. Jesús comenta, él dice que hay un tipo de pastor que le pagan por cuidar ovejas, el asalariado. El asalariado cuida las ovejas porque le pagan. Pero hay otro pastor que cuida las ovejas porque ama a las ovejas. A lo mejor le pagan, a lo mejor no, pero lo hace por amor. El asalariado, si llega si un pastor que cuida las ovejas porque le pagan, puede venir el peligro, un oso o un león a querer robarse las ovejas, y él puede decir, está en su derecho de decir, a mí no me pagan por esto, yo no quiero arriesgar mi vida, me voy. O sea, no voy a cuidar las ovejas de la muerte, de los peligros de las bestias grandes. Pero el que ama las ovejas, su vida da por las ovejas, le da un cuidado especial. Es una analogía que hace Jesús sobre el pastor que da la vida por sus ovejas. Pero vamos a ver un pastor en la Biblia que está en el libro de Samuel y Reyes y Crónicas, el rey David. El rey David, conocemos que cuando era joven, él era pastor. Él tenía cuidado unas ovejas. Él veía por las ovejas. Recordemos que había peligros, vino el oso, vino el león, y David arriesgó su vida. Él pudo decir, a mí no me pagan por esto, yo no las voy a cuidar, no voy a protegerlas de esta manera porque me puedo morir, me puedan hacer daño. Ese es descuidar algo que vale, que te importa, es descuidar algo valioso que es para ti. Pero él dijo, no, yo doy mi vida por esos animales. Por eso Dios vio el corazón de David que tenía en cuestión de la valentía y del aprecio que tenía hacia sus ovejas, ese cuidado que tenía. Y conocemos también que cuando David creció, él fue rey y tenía ese conocimiento de qué es ser un buen pastor. No un asalariado, o sea, no un pastor que trabaja por paga, sino un buen pastor que veía por su reino. Él dirigía a su reino como siempre los dirigía en el amor de su Señor, de Dios. Él quería ese cuidado hacia él. Vemos que tenía ese amor hacia el pueblo y veía en su ejemplo porque él era una persona conforme al corazón de Dios. Y recordemos que Dios al que ama, disciplina, dirige. Un pastor al que ama lo direcciona. Y a veces no entendemos la manera en que nos direcciona. Entonces vamos a leer Salmos 23. Y dice así en la versión Reina Valera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí David conoce qué es el trabajo de un pastor, conoce qué es ser un buen pastor. ¿Por qué? Porque al momento de él defender a sus ovejas de la muerte, él mismo metió las manos, él mismo se arriesgó a morir también. Entonces él sabía qué es ser un buen pastor. Pero él no se está atribuyendo a sí mismo un buen pastor. Esta vez se lo está atribuyendo a Dios. Tú eres ese buen pastor, Dios, que ama a sus ovejas y nos direcciona. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una persona que no ama, que no aprecia, no cuida y falta hacia eso que ama. Se despega, de lo que ama y lo descuida, y se puede, con el paso del tiempo, pudrirse, o con el paso del tiempo, ya sea el caso, oxidarse. Si aprecias algo y no lo cuidas, se puede oxidar, se puede romper. Pero si cuidas algo, estás apegado. Nunca le vas a faltar a esa persona que te importa
o nunca le vas a faltar al objeto que tengas de valor para ti. Pero si no te importa, muestras lejanía y un descuido. Pero aquí David le dice a Dios, le está atribuyendo a Dios, no me vas a faltar, porque tú amas a las ovejas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Está atribuyéndole a Dios que Él solamente tiene un cuidado hacia nosotros. Y la palabra es interesante, que la palabra nunca te promete que no va a haber aflicción en la vida, que nunca va a haber, nunca promete que va a haber paz, siempre promete que va a haber aflicción. Digo, Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿en quién hay descanso? En Jesús. Dice, vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Por eso dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No quiere decir que te despeje de todos los problemas o que te quite toda la aflicción, sino que dentro de esa aflicción puedes descansar en Dios, porque Él es nuestro pastor que nos direcciona y que nunca nos va a faltar. Él nos va a guiar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, en un campo grande, Él nos va a pastorear. Pastorear quiere decir alimenta, Él nos dirige. Si una ovejita se llega a lastimar, el pastor está ahí para sanar las heridas, ¿sí o no? Entonces dice, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Solamente Él puede guiarnos por sendas de justicia. Y dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No sé si ustedes hayan en sus memorias que van a un lugar nuevo y a lo mejor tienen miedo, o van en carretera oscura y pueden tener miedo. Pero voltean y ven a su papá que está manejando y ven a su papá que le dice, papá, tengo miedo por la carretera. Él les puede decir, no tengas miedo, yo estoy contigo. O sea, ves a tu papá y con la figura de padre que es, puedes descansar en eso. Puedes decir, no hay peligro, porque tu papá va contigo. Bueno, en este caso, nuestro Padre Celestial va con nosotros en este campo tan grande. Entonces, en este campo grande, nuestro Padre es nuestra fuerza y en Él no debemos temer. No debemos temer a un nivel muy interesante, a un nivel que dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, o sea, aunque ande en peligros que sean peligros que nos puedan hacer mal en nuestra salud o incluso en la muerte, no hay que temer en esas circunstancias de muerte, porque Él va a estar con nosotros. O sea, su amor es tan grande y su cuidado también, que hasta en los peligros de muerte va a estar con nosotros. Lo dice así, David le adjudica ese atributo a Dios, aunque ande en valles de sombras. O sea, en valles de sombras puede ser, por ejemplo, en el área espiritual, cuando no sé si de repente pasan y ven altares a ídolos así feos y oscuros, tenebrosos, y algunos dicen, es que se siente diferente, se siente feo, se siente terrible. Bueno, dice nuestro Padre, aunque andes en esos valles, no tienes que tener miedo, porque tu pastor, que es nuestro Dios, nuestro pastor, está con nosotros. No hay que temer. Incluso es lo contrario, hay que tener gozo. Podemos pasar por esos valles. No es que busquemos meternos en esos valles, en esos lugares, sino que a veces y cuando pasemos por ahí, nosotros somos hijos de Dios y no nos tiene que dar miedo tales cosas, aunque anden en valles de sombras. ¿Por qué? Porque nuestro Dios creó todo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él creó todo lo visible y Dios creó todo lo invisible. O sea, creó lo que se ve y lo que no podemos ver. Creó la parte espiritual. Y Él gobierna por esa parte espiritual que es por medio del Espíritu Santo. Y no hay nadie por encima de Dios. Entonces, el Espíritu Santo que habita en las partes que no se ve, hasta Él ahí mira por nosotros en esos ataques que pueda haber. No nos pueden hacer daño por medio de lo espiritual. Obviamente dicen que nos tenemos que preparar, nos tenemos que poner la armadura, porque hay una lucha espiritual. Hay unos dardos que están en contra nosotros. Pues hay que prepararnos. Si andamos en esas zonas de valles o de muerte, no hay que temer, porque Dios va a estar con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es una vara y qué es un callado? La vara es lo larguito que está de la mano hacia el piso y el callado es la curva que sostiene con la mano el bastón.
esa curva en especial se usa para acarrear a las ovejas que se están despegando del camino. Y es muy interesante porque a veces nosotros como ovejas nos despegamos de los demás, nos ponemos en rebeldía, o a veces no obedecemos, o me estamos mintiendo o estamos en pecado. Pero ese cayado sirve para guiarnos, o sea, para mover a donde debemos de estar. Y a veces es por medio de situaciones que Dios hace para que nosotros entendamos. Les llamamos disciplina o le llamamos situaciones feas. A veces no entendemos por qué nos suceden ciertas circunstancias, pero después tiene sentido de que Dios estuvo trabajando con nosotros por medio de esas circunstancias. Que Dios estuvo trabajando por medio de situaciones que en el momento no entendemos por qué nos pasan. Incluso hacemos berrinche y le decimos a Dios, ¿por qué Dios permite que haga estas cosas? ¿Por qué toda la gente es tan mala? ¿Por qué Dios hace que me pasen cosas malas? A lo mejor estamos en un proceso que es necesario para nosotros, pero Dios te lo está dando porque es necesario trabajar en ti en alguna área en específico. Y no entendemos a la primera ni a la tercera, tal vez ni siquiera en la cuarta y la quinta, de lo que es lo que nos está pasando, por qué estamos sufriendo. Pero a lo mejor después va a tener sentido que la prueba por la que nos están haciendo pasar. Recordemos al pueblo de Israel en Deuteronomio 8, le dijo Moisés al pueblo, habló Moisés, Dios por medio de Moisés le dijo, los hice pasar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, o sea, con veneno. Y los afligí para que después les hiciera bien. O sea, los desiertos, dice Moisés, que les hizo bien, para que ellos vieran el poder de Dios a través de ese desierto, que vieran el poder de Dios a través de la aflicción, que Él está obrando a través de muchas situaciones que a lo mejor no comprendemos. Hay un desierto en nuestra vida, hay una aflicción, bueno, hay que tomarlo para bien, dijo el apóstol Pablo, que todo lo que le sucede al cristiano, al creyente, les sucede para bien, porque entendemos lo que quiere decir. Y hay que saber que hay un propósito en Dios. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No sé si ustedes tengan enemigos, pero por ejemplo, aquí David se refiere a enemigos como los angustiadores. Dice que esos angustiadores, pues, que nosotros podemos entender que son malas personas, que son enemigos de David, dice, tú preparas una mesa y un banquete, y me sientas a mí en ese banquete, y todos los demás están viendo este regalo que me estás dando, premio que me estás dando. Por eso, todos los angustiadores que yo tengo están viendo cómo me estoy gozando ahora. Estoy viendo cómo me estoy disfrutando de este banquete. Solamente el poder de Dios lo puede hacer. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, los que son hijos de Dios, le seguirán el bien y la misericordia. O sea, los que son ovejas. Nosotros nos consideramos ovejas, y si es un sí, nos consideramos ovejas, en verdad Dios nos considera oveja. Es una invitación para que reflexionemos cómo está nuestro corazón delante de Dios. Si está en humildad, si está dispuesto a seguirle. Porque nosotros tenemos que ser ovejas. Porque dice que los hijos de Dios, el bien y la misericordia, los seguirán todos los días de su vida. Y en la casa de Jehová hay que morar todos los días. Muchas gracias. Gracias por escuchar este audio. Espero que esta palabra sea una semilla que entre en nuestros corazones en buena tierra y que con la ayuda de Dios en el futuro pueda dar fruto. Gracias. Dios les bendiga y hasta la próxima.